Gracias, presidenta. Señoría, buenos días. Lo que prevé este decreto ley, el cuarto y de momento el penúltimo decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias, por este Gobierno en minoría de Coalición Canaria, gracias además a la aprobación de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, es que mediante la modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, pues permitir que la Administración Autonómica preste apoyo a aquellos municipios que así lo soliciten a efectos de cubrir las vacantes en las policías locales. Pero no podemos olvidar, señorías, que nuestro Estatuto de Autonomía determina que la utilización del decreto ley es para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y yo en este contexto, la primera pregunta que me surge, que me salta, es ¿qué circunstancias difíciles de prever o, dicho de otra manera, qué razones ajenas a la voluntad del Gobierno son las que se han producido en estos últimos 6 meses en cuanto a este asunto, al asunto de referencia, para lo que antes no era una prioridad, de repente pase a serlo y obligue al Gobierno a regularlo pues a través de un decreto ley que, como ya dije y reitero, solo debe ser utilizado en casos de urgente y extraordinaria necesidad. Y las razones por las que me asalta esta pregunta son muy claras y básicamente son dos. En primer lugar, porque la modificación de la ley de la Policía Local Canaria aparece en la agenda legislativa del Gobierno, una agenda que fue aprobada el 1 de agosto del 2016, hace casi 3 años, y que determinaba como fecha de remisión al Consejo de Gobierno de este borrador de proyecto de ley el segundo trimestre del año 17. Pero la realidad es que, de momento, este compromiso, como tantos otros de este Gobierno, se ha incumplido, y eso a pesar de que el Gobierno cuenta desde hace 2 años con un texto consensuado de modificación de esta Ley de Coordinación de las Policías Locales. Y, en segundo lugar, porque es de sobra conocido desde hace bastante tiempo que son muchos los ayuntamientos canarios que tienen importantes problemas de personal técnico para realizar con garantía el proceso de selección de los diferentes empleos de la policía local. Además, fue precisamente el conocimiento de esta problemática lo que determinó que el grupo parlamentario de Nueva Canarias presentara una enmienda a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2019, planteando precisamente que durante el año 19 los ayuntamientos que así lo estimaran pudieran delegar en la consejería competente la selección de personal funcionario de las policías locales. Enmienda que fue rechazada por Coalición Canaria. Pero ahora resulta que solo 6 meses más tarde y sin que nada haya cambiado, este Gobierno, en minoría de Coalición Canaria, aprueba un decreto ley sobre algo que ya podía estar aprobado por la vía ordinaria desde finales del 18 con la aprobación de los presupuestos del 19. Y con esto, la conclusión a la que llego, y entiendo que además es la única conclusión a la que se puede llegar, es que la razón de esta sin razón es exclusivamente una medida electoralista. Es una medida además desesperada para intentar quedar bien y captar votos del sector sindical de las policías locales. Y yo, consejera, presidente, lo que sí les quiero decir es que no cuela. Y no cuela además de por lo que ya les he explicado, porque, como bien saben, sin la modificación del decreto 178, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los cuerpos de la policía local, este decreto ley es papel mojado. Y lo saben ustedes, y ya le digo yo, como la policía no es tonta, también lo sabe la policía, que al final que aquello que hicieron para quedar bien, para arañar un puñadito de votos, les ha salido rana. Más aún cuando bien sabe también los miembros del Gobierno respecto a la modificación de este decreto, que el departamento competente no ha movido ni un solo papel para modificar el decreto 178, con lo que, insisto, no cuela, y en este tema siento decirles que le ha salido el tiro por la culata. Ya por último, además, y como floritura del bizcocho, hacer mención a las formas y a las maneras de actuar de este Gobierno en minoría de Coalición Canaria, que a pesar de que llevan todo un mandato llenándose la boca con conceptos como el de diálogo, consenso, colaboración, coordinación y buen rollito, lo cierto es que solo ha sido promesa y, para no variar,
promesas y compromisos incumplidos. Eso que además se le da muy bien hacer a este Gobierno y a lo que tan acostumbrado nos tiene. Y la modificación de esta Ley de Coordinación de las Policías Locales es un claro ejemplo de ello. Ya desde mayo del año 18, la FECAM comunicó a los grupos parlamentarios su malestar en cuanto a la tramitación de la modificación de la ley, manifestando que la Federación Canaria de Municipios no se había posicionado ni adoptado acuerdo alguno al respecto de esta modificación. Nuevamente, el pasado 14 de abril, la prensa publica que los alcaldes canarios cuestionan que el Gobierno convoque plazas de policía sin consultar, advirtiendo además que la FECAM solo fue informada de la aprobación por el Consejo de Gobierno de este decreto ley, pero sin escuchar su posición, y además critican que este Gobierno en minoría de Coalición Canaria llegue a acuerdos con los sindicatos al margen de los municipios. Es más, en la certificación del secretario del Consejo Municipal de Canarias en la reunión celebrada el pasado 8 de abril, dice el presidente, me refiero al señor Barragán, que prevé que este decreto ley sea convalidado por el Parlamento y además informó que no hubo inconveniente ni por parte de los sindicatos policiales ni por parte de la FECAM. Pero cosas del destino, hete aquí, que unos días más tarde los grupos parlamentarios volvemos a recibir un nuevo escrito del presidente de la FECAM comunicándonos en referencia al certificado del secretario del Consejo Municipal de la reunión de fecha 8 de abril, que la Federación no ha realizado pronunciamiento expreso sobre el mencionado decreto ley, que la FECAM solo fue informada en esa reunión después de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, sin que la Federación fuera convocada a reunión alguna para tratar la propuesta del texto normativo, ni llevado a cabo los trámites de audiencia que recabasen la posición de los ayuntamientos a este respecto, lo que rebate, claro está, las afirmaciones del señor Barragán sobre que la FECAM no estaba de acuerdo, sí estaba de acuerdo con el decreto ley. En resumen, señorías, un decreto ley cuyo único objetivo es puramente electoralista, cuyo único objetivo es ganarse el aplauso de los sindicatos, y ahí, le repito, le ha salido el tiro por la culata, pero ni mucho menos un decreto ley que justifique razones imprevistas. E insisto en el hecho de la enmienda que presentó Nueva Canaria y que fue rechazada por Coalición Canaria. Y un decreto ley que no cuenta con el acuerdo o con el visto bueno de la FECAM, no porque no esté de acuerdo con el fondo, sino por lo que no está de acuerdo es porque el Gobierno no ha querido sentarse con los ayuntamientos a hablar, a negociar, ni a consensuar este tema o este asunto. Para finalizar, decir que Nueva Canarias va a votar en contra de la convalidación de este decreto ley. Y lo hacemos, insisto, también no porque no estemos de acuerdo con el fondo. De hecho, la presentación de nuestra enmienda a los presupuestos, pero sí que lo que no vamos a permitir es el desprecio de este Gobierno en minoría de Coalición Canaria a la Federación Canaria de Municipios, ni tampoco a la venta puramente electoralista que nada va a beneficiar a la policía local y además tampoco en nada va a beneficiar a los ayuntamientos mientras no se modifique el decreto 178. Lo que sí tenemos claro es que ese apoyo de darse en el día de hoy a los ayuntamientos no lo va a prestar este Gobierno que tiene los días contados. Lo prestarán el Gobierno que salga de las urnas a partir del 26 de mayo. Un Gobierno que estamos convencidos será un Gobierno alternativo, un Gobierno con voluntad de solucionar los problemas de la gente y no un Gobierno como el actual Gobierno en minoría de Coalición Canaria, que rehúye e impide el diálogo, que niegan las propuestas hechas desde la oposición para pocos meses después plantear exactamente lo mismo. Un Gobierno centrado exclusivamente en hacer ruido y en llenar titulares de prensa, y un Gobierno que ha permitido que en Canarias sigamos a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. En definitiva, señorías, una Canarias que, a pesar del compromiso del presidente Clavijo en su discurso de investidura, sigue siendo igual de infeliz. Gracias.